Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada especial en el canal, a la doctora Maritza Espejel. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la situación en Medio Oriente que en los últimos meses ha estado que arde. Hace unos meses justamente habíamos tenido de invitada a la doctora Isis Guerrero. Ella pues ya nos estaba platicando un poquito de dónde surgió este conflicto entre Irán e Israel y algo que platicábamos en ese video era pues cuál era la posibilidad de un conflicto a futuro, ¿no? Y pues en ese momento decíamos de que pues ninguna de las partes realmente quería escalar a un conflicto mayor, pero pues hablemos un poquito de qué ha estado pasando, ¿no? Principalmente pues Israel, muchos califican que ha tenido unos logros militares al erradicar a algunos de los principales líderes de Hezbollah. ¿Por qué Israel quiere pues terminar con Hezbollah, no? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Eh, es un honor estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre este conflicto que, como bien lo mencionaba, Araceli ha estado escalando de manera importante y sí es importante pues mirar hacia la región y analizar un poquito de ello, sobre todo como internacionalistas, ¿no? Y bueno, sobre esta pregunta, esta primera pregunta que me hace Araceli, quiero resaltar dos aspectos relevantes. El primero es que, bueno, ¿por qué quiere terminar, ¿no? con este grupo? Primero que nada, quiero decir que Hezbollah es un grupo paramilitar musulmán chií libanés que se creó en 1982 como una resistencia a la invasión israelí en el sur del Líbano. Entonces, desde este momento y desde este objetivo planteado, podemos considerarlo o se ha considerado a este grupo como una amenaza importante al Estado de Israel. Eso como un primer punto. La segunda cuestión que quiero recalcar es que debilitando a Hezbollah, o bueno, si hablamos de una posible eliminación del grupo, a partir de lo que también mencionaba, ¿no? Del asesinato de líderes importantes, algo muy relevante en este sentido es que sería una forma de debilitar la posición de Irán en la región, ya que Hezbollah funge como factor de influencia iraní en la zona. Y eso es muy importante. Eh, en ese sentido, también hay que recordar que Irán ejerce su influencia en la región a través de lo que se ha denominado el eje de la resistencia. Seguramente lo han escuchado. Y este eje es un conjunto que aglutina a grupos afines en cuanto a su resistencia que se ha planteado hacia el gobierno israelí y a la influencia estadounidense en la región. Bueno, este eje se conforma justamente por Hezbollah de Líbano, los hutíes en Yemen, también está Hamas en Palestina, además de Siria y de algunas milicias chiíes que radican en Irak y Afganistán, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Eh, y bueno, se dice que este eje de resistencia está unido en gran medida por la afinidad que tienen con base en la rama chií del Islam. Sin embargo, eso no es del todo cierto, porque si consideramos que Hamas de Palestina predica el sunismo, pues entonces tampoco es como muy cierto el que la base sea un tanto religiosa, ¿no? Es más que nada que tienen objetivos en común, formando justamente esta resistencia a la influencia, por una parte occidental, si tomamos en cuenta la presencia estadounidense, y su aliado principal en la región, que es Israel. Entonces, por eso la importancia del grupo Hezbollah y de la posible eliminación, ¿no? Sería, creo que una de las principales es esa, ¿no? Que considerando el conflicto que tienen Israel e Irán, sería una forma importante de debilitar la influencia del régimen iraní en la región.
Pues algo que se puede asumir o que muchas personas asumen es que pues al atacar Israel a Hezbollah, que ya va a terminar con este grupo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte si tú crees que esto es como una solución temporal o realmente pues ya va a terminar con Hezbollah. Bueno, sobre esto, considero que la cuestión dependerá de dos aspectos. El primero es la ayuda y el apoyo que pueda seguir otorgando el régimen iraní a Hezbollah. Es muy importante. Que bueno, lo que me parece es que sin duda va a seguir haciéndolo. El apoyo va a seguir ahí. Bueno, hace rato no lo mencioné, pero en cuanto a la creación de Hezbollah, en este proceso el gobierno iraní fue clave, específicamente el Pasdaran o Guardia Revolucionaria, que es un grupo paramilitar que sirve al régimen iraní, principalmente en la conservación, bueno, en su conservación, en la conservación del régimen iraní creado a partir de 1979. Esta Guardia Revolucionaria cuenta con un brazo denominado Fuerzas Quds, que es el grupo encargado de expandir la influencia iraní eh, en el exterior, justamente a partir del financiamiento, entrenamiento y apoyo a los grupos afines a los ideales y principios de política exterior de la República Islámica. Entonces, creo que va a seguir siendo muy importante este apoyo. eh, Obviamente, los ataques de Israel hacia Hezbollah tienen efectos, han tenido efectos, ¿no? Y qué decir de la población civil, ¿no? Eso creo que es un punto muy importante a resaltar, pero en cuestión de la conformación del grupo como tal y a que a partir de estos ataques pueda realmente ser eliminado el grupo, considero que aquí entra también de manera muy importante la participación del gobierno iraní y de este apoyo que va a seguir dando, ¿no? O sea, desde que lo que ayudó a crearlo, porque finalmente se pudo crear gracias al financiamiento y al entrenamiento de las fuerzas Quds. Hay que recordar también, por ejemplo, ¿no? El asesinato de Soleimani, que era el líder de las fuerzas Quds, asesinado en 2020. Justamente Soleimani ha sido como, o fue, el que creó esta red y estructura importante de influencia de Irán en la región. Entonces, pues ahí seguirá, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que Hezbollah por sí solo ha ido ganando relevancia en la escena política del Líbano. De hecho, desde 1990 se ha involucrado en la política del Líbano y también cuenta con un fuerte apoyo entre los chiíes libaneses y de cierto apoyo por parte de algunas zonas cristianas del Líbano. Bueno, Líbano está conformado por varios grupos de varias ideologías y pues ha habido, ¿no? Ciertos enfrentamientos, sobre todo por los grupos suníes que no están de acuerdo con las acciones y la política de Hezbollah, pero sí cuenta con un apoyo importante por parte de los grupos chiíes y también por parte de algunas zonas cristianas del país. Y bueno, también más allá de ser depositario de la ayuda por parte de Irán, el mismo Hezbollah brindó apoyo, por ejemplo, en el contexto de la lucha contra el Estado Islámico, desplegando a sus paramilitares en Siria y en Irak, ¿no? Entonces, estamos hablando de un grupo que ha ido ganando en fuerza por sí solo y obviamente con la ayuda de Irán. Entonces creo que esos dos aspectos servirían para explicar un poco que, pues sí, los efectos son importantes, pero no al grado, o considero yo, no al grado en que pueda eliminarse eh, de manera definitiva, ¿no? Y de ahí, ¿no? Las acciones de Israel en contra de este grupo, ¿no? O sea, sí quiere debilitarlo, pero creo que es justamente eso, debilitarlo más no eliminarlo. Y justo dentro de estas acciones de Israel ya mencionabas que pues Israel
al, pues, al atacar a líderes de Hezbollah, pues ha afectado muchísimo a la población civil. Entonces, pues yo quisiera saber más o menos qué diferencias podemos observar actualmente, a diferencia de lo que fue la guerra en Líbano en 2006. Ok. Bueno, pues considero que esto está relacionado con la pregunta anterior, sobre todo en cuanto a la fortaleza que ha ido ganando este grupo. Y es que justamente a partir de ese año, del 2006, derivado de lo que aconteció en esta guerra, el brazo militar o el aspecto militar en general del grupo creció de manera significativa. Incluso se puede decir que su ala paramilitar llegó a ser más poderosa que el propio ejército libanés. De hecho, derivado de ese conflicto, se generó o surgió una resolución, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entre los puntos que se manejaban en esta resolución era el desarme de todos los grupos armados, incluyendo a Hezbollah, pero pues esto no se cumplió, y pues al contrario. Y pues esto obedece también al aumento de las tensiones mismas de la región. Y creo que pues la cuestión de la población civil obviamente está ahí presente, y los organizaciones civiles, no sé, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional o los mismos gobiernos en sus discursos, ¿no? Piden que se dé un alto al fuego justamente por los efectos los efectos de la guerra en la población civil. Sin embargo, creo que las cuestiones políticas, militares y de intereses de cada uno de los actores, pues es lo que prevalece. Y pues creo que reitero, ¿no? La fortaleza de este grupo, eh, y cómo ha ido creciendo en capacidades y en poderío. Ok, y retomando un poco lo que mencionábamos de el papel que ha jugado Irán hasta el momento, principalmente pues que apoya mucho a Hezbollah, pues ¿qué nos podrías decir sobre el rol que actualmente tiene en la región? Y sobre todo me interesa de pues si Irán tiene esta capacidad militar para hacer frente a Israel en caso de que el conflicto escale aún más. Bueno, antes de pasar al poderío de Irán, solo quiero como definir una cuestión que está relacionada más con la cuestión interna, la política interna de Irán. Esto es importante porque en el contexto interno de Irán existen dos facciones bueno, en general, ¿no? Son diferentes facciones con diferentes intereses y posturas, pero en los medios se han definido dos facciones, que son los conservadores y los reformistas o moderados. Eso tiene que ver porque son principalmente los conservadores de línea dura los que están como cada vez más inquietos, ¿no? Porque Irán muestra una postura definida, y son los que tienen un discurso de, por ejemplo, ¿no? De cuando decía Ahmadinejad que vamos a desaparecer a Israel del mapa. Tienen una postura como muy radical, muy fuerte, pero esto es más que nada en el discurso. Por otra parte, están los reformistas o moderados que tienen un tono más conciliador. En ese sentido, hay que recordar que en mayo del 2024 falleció el presidente Ibrahim Raisi, que era del ala conservadora. Fallece, y pues ya después del proceso de volver a elegir al presidente de Irán, pues se elige a un presidente del ala reformista, Masoud Pezeshkian, quien ha expresado, ¿no? Por ejemplo, ante la Asamblea General de la ONU, sí hay una crítica a la guerra o a los ataques de Israel hacia Gaza y hacia Hezbollah. Sin embargo, tiene un tono más conciliador, ¿no? Evitando la retórica, por ejemplo, sobre la aniquilación
del que se considera su enemigo, ¿no? Que es Israel. Entonces se muestra una postura un poco más moderada, y sí ha habido, ¿no? Sí ha habido ataques por parte de Irán hacia Israel. Recordemos cuando se lanzaron los misiles hace poco, eh, pero creo que sí hay como una cuestión de que ni Israel ni Irán se deciden por completo a desatar como ya un conflicto más de enfrentamiento, ¿no? Creo que por parte de Irán va a seguir como esta dinámica de, bueno, voy a seguir apoyando a los grupos, ¿no? A Hezbollah, a Hamas, a los hutíes. Se dice que en el enfrentamiento que hay entre Arabia Saudí y los hutíes que están en Yemen, que Irán también ha proporcionado armamento, ¿no? O sea, no se ha comprobado como tal, pero en esta cuestión del eje de la resistencia, pues no sería extraño, ¿no? Que hubiera un fuerte apoyo. Entonces ahí podemos ver la capacidad militar que tiene. En el caso de Irán, sí puedo decir que ha desarrollado un programa de misiles balísticos muy importante, sobre todo a partir de la guerra con Irak del 80-88, ante la situación que se vivió en ese momento y ante los ataques iraquíes hacia Irán. Sí se comenzó a trabajar, ¿no? Por un lado, con un programa de misiles balísticos, eh, que a lo largo de los años fue también recibiendo apoyo, por ejemplo, ruso, apoyo de China, también creo que tuvo apoyo por ahí de Pakistán, y también se empezó a trabajar en el programa nuclear iraní. Si bien no podemos decir que Irán tiene armamento nuclear, pero el punto central y focal de ese programa nuclear, o lo que quiso hacer el régimen iraní, fue crear una disuasión importante a partir del hecho de que él podía tener el know-how, ¿no? Cómo poder crear un arma nuclear sin haberla creado, pero sí el conocimiento. Esa es otra forma de disuasión que es un punto importante. Entonces, podemos decir que sí tiene una capacidad balística. No quiero entrar en cifras, no voy a hablar de cifras, pero sí puedo decir que tiene una capacidad importante en cuanto a este programa de misiles balísticos. Pero reitero, no creo que se dé un enfrentamiento abierto. Quizá pueda seguir como esta dinámica de, bueno, como que te amenazo, bueno, ya llámate a un dirigente, porque también tuvieron atentados en contra de dirigentes importantes de la Guardia Revolucionaria. Irán se pronunció diciendo que, bueno, pues va a haber venganza, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Como de los discursos, porque creo que sí sería catastrófico un enfrentamiento de esa envergadura entre dos potencias regionales, que de hecho son los dos actores que tienen pues esta capacidad, eh, que sí sería, pues reitero, muy catastrófico en el caso de que llegan a enfrentarse de una manera más directa. Sí, justo de la mano con esto, pues me acuerdo que hace unos meses, cuando estaba mucho el tema de que habían empezado estos enfrentamientos entre Irán e Israel, todo el mundo andaba diciendo en redes sociales de que ya iba a estallar una tercera guerra mundial, y creo que pues es un poco pues alarmista, porque realmente no dimensionan lo que sería un conflicto de esa magnitud. Entonces, pues me gustaría saber un poco tu opinión de cuál sería la intervención de las potencias, o más bien cómo ha sido hasta ahora y cómo sería en caso de una escalada. Yo, por ejemplo, un tema que me parece pues importante más allá del ámbito bélico es, por ejemplo, lo del estrecho de Hormuz, cómo reaccionarían las potencias. Ok. Bueno, sí creo que es una cuestión muy importante. Bueno, en la cuestión de geopolítica y de comercio mundial, en caso de que se desatara un enfrentamiento ya de mayores dimensiones, creo que sí resultarían afectados
estos aspectos que te comento, ¿no? Mencionas el estrecho de Hormuz. Es un punto clave, un punto geopolítico, estratégico y de mucha importancia en cuanto al movimiento o al comercio de petróleo. Entonces, ha habido ocasiones en las que Irán sí ha amenazado con cerrar este estrecho como una forma de disuasión para que, pues ahí, ¿no? Como un arma de negociación, de disuasión. Fue muy claramente cuando se dio el conflicto por el programa nuclear iraní, por ahí de principios del siglo XXI, cuando se destapa, ¿no? Que Irán está fabricando armamento nuclear, las sanciones, como tratar, ¿no? De decirle a Irán, bueno, no, tú no puedes tener armas nucleares, ni siquiera puedes tener un programa de desarrollo de energía nuclear, aunque afirmes que sea con fines pacíficos. Entonces, Irán decía, bueno, entonces, si me vas a sancionar, si me vas a prohibir hacer mi programa nuclear, pues yo te cierro el estrecho de Hormuz. Y es que, pues, recordemos que el estrecho de Hormuz está controlado por Irán y por Omán, porque son como los países que tienen ahí como territorio, ¿no? Que comparten este control. Entonces, pues ahí Irán sí tiene una carta de disuasión muy importante, por una parte. Por otra, y ya también como en esta línea de que el conflicto sea inevitable y que ya hablemos de una guerra mundial que involucre a más países y a más actores, creo que pues ahí va a haber ciertos apoyos, ¿no? Hasta ahorita el gobierno estadounidense no ha mostrado un apoyo claro a Israel, al contrario, le ha dicho, coopera para que podamos tener una solución diplomática para que ya no haya conflicto en Gaza, ya no haya conflicto en Líbano, eh, y no hay a pesar de que es por el momento su principal aliado en la región de Medio Oriente y es un aliado que le ayuda a estar ahí presente, ¿no? La influencia estadounidense por los recursos que hay en la zona o por lo que sea, o por la importancia que tiene la región para el gobierno estadounidense. A pesar de ello, pues también ha mostrado como una postura de Israel, pues por favor, una moderación, ¿no? No habría un apoyo tan directo en un enfrentamiento, ya sí, ¿no? O quién sabe, eso es lo que podemos suponer con base en a la postura que ha mostrado hasta este momento. Quizá ya hablando de un conflicto declarado, probablemente Estados Unidos podría estar ahí como encabezando, no, respaldando al gobierno de Israel, ¿no? Al ser su aliado principal en la zona. Por otra parte, Irán ha logrado un acercamiento muy importante con Rusia y con China. Son dos actores muy importantes ahorita en la escena internacional y también en la regional, porque Arabia Saudí también ha tenido como algunos acercamientos y también hace poco China ha intentado como intervenir o ha fungido como mediador en la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, ¿no? Entonces, China se está metiendo en la región, también Rusia está como con una posición muy importante, sobre todo con el acercamiento que ha tenido con Irán. Entonces, no creo que vayan a tener una participación importante en términos de involucrarse como tal en un conflicto entre Irán e Israel, pero sí podrían servir como de apoyo político o moral a Irán. No sé, Irán por ejemplo, ha apoyado a Rusia en la guerra con Ucrania, ¿no? Entonces sería como una forma, quizá, de retribuir, ¿no? Ese apoyo de, bueno, Irán me apoyó en mi conflicto con Ucrania, pues yo lo voy a apoyar en su enfrentamiento con Israel. Entonces,
creo que podríamos definir que sí habría cierta participación de estos países, quizá no tan directo, pero pues en la actualidad sí vemos, ¿no? Que están ahí presentes Estados Unidos con Israel, y pues ha habido un estrechamiento de relaciones y de lazos de Irán, tanto con China como con Rusia. ¿Algún comentario final para concluir con el tema? Eh, pues sí, eso, ¿no? Que hay que estar atentos y muy pendientes de cómo se van dando los sucesos, cómo es que tanto una parte como la otra van reaccionando a los ataques, ¿no? Principalmente de cómo va atacando, por ejemplo, Israel a Hezbollah, y cómo también sigue presente en el conflicto con Gaza, porque sí ya ha alcanzado niveles muy importantes. O sea, estamos hablando, a partir de que se dio el ataque de Hamas en contra del territorio israelí hace un año, el 7 de octubre del 2023. O sea, llevamos un año y las tensiones han ido escalando, ¿no? Tenemos otras guerras en Medio Oriente que han durado días, semanas, meses. Hay otros que se han extendido por muchos años, ¿no? Hace rato mencioné la guerra Irán-Irak, que es como así de las más largas, 8 años. Eh, pero este conflicto ha estado escalando y ha estado involucrando cada vez más actores. Y no hay que olvidar, y hace rato también lo comenté, que involucra a dos potencias regionales que son clave en la región, Israel e Irán, y que pueden, por esos lazos que mencionaba, pues pueden involucrar a otros países. eh, y pues sí, creo que hay que estar muy pendientes y pues seguir haciendo más análisis, y sobre todo lo que también mencionaba al principio, no olvidar la parte de la población civil, que es la que más ha estado sufriendo estos ataques. Ya hay cifras muy alarmantes de refugiados. ¿No? Bueno, sabemos que desde que se dio el conflicto en 1948 con la creación del Estado de Israel y las guerras que se empezaron a dar a partir de ahí, los refugiados palestinos en otros países, ¿no? Como Líbano, Jordania, pues han sido muy importantes esas cifras. Ahorita pues imaginémonos, ¿no? Siguen creciendo estas cifras de refugiados, es una crisis humanitaria y pues tampoco se ha hecho tanto porque la ayuda humanitaria llegue a esos refugiados, ¿no? Y es lo que también tendrían que hacer los estados y los actores involucrados, fijarse más en esa cuestión, que, bueno, como en todas guerras, ¿no? Creo que son consecuencias, son de las más importantes, pero sí hay que tener también muy presente esa parte. Es muy importante para mí y para mis seguidores poder escuchar a expertos como tú. Entonces, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Si te gusta que vengan invitados especiales al canal, no olvides darle like a este video, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mis otras redes sociales para más contenido internacionalista. Nos vemos en el siguiente video. Bye.